Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más de Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo, los saludo con mucho gusto. Saludo también a mi compañero panelista, entrevistador, guerrillero, luchador social y también activista Osvaldo Ávila Tiscareño, la flama viviente de la antorcha campesina. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por todos esos calificativos, pero nada más tu amigo y amigo de Pepe. Hoy tenemos al estandarte de la naranja tricolor o la naranja o la naranja aloncista o como le podamos llamar a la nueva naranja y al partido que está surgiendo de forma más fuerte en la política nacional, el que está llevando también, puede ser el único partido de oposición que ha podido llevar la agenda como tal en los últimos años, que ha podido marcar algún día la agenda que no sea la que marca la 4T. Nos referimos a Pepe Aro, expresidente municipal de Fresnillo, exdiputado local, ex-hijo pródigo de Miguel Alonso y hoy también delegado, que es coordinador operativo estatal de MC. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido a Quinto Poder. Marcos, mi líder, Osvaldo, con el cariño, aprecio a los dos, buenos amigos que hemos construido en diferentes ocasiones, siempre de la mano, con buen diálogo y buenos momentos, y aquí estamos, con el gusto de estar nuevamente aquí en Quinto Poder, ahora ya, no como entrevistador, que hace mucho que no me sí, habías estado hace como un año en el panel, junto con Gerardo de Ávila. Sí, estuvo bueno. Muy cariñoso ese día, Gerardo de cortó. Sí, también. Es que ya va cambiando. No pasó el casting. Va cambiando de amigos. Lucía Medina también estuvo ese día. Oye, Pepe, a ver, vamos definiendo el tema de MC. MC, ¿qué es? ¿Un partido de izquierda, de derecha, de centro? ¿Ya tiene identidad? ¿No tiene? Es un partido en la adolescencia que está buscándose a sí mismo todavía. ¿Qué onda con MC? No, Marquitos, yo creo que está muy sencillo. Creo que lo acaba de dejar muy claro nuestro dirigente nacional, nuestro paisano Jorge Álvarez Maínez, hace un par de días con la carta que le envía a la presidenta Claudia Sheinbaum después de estas críticas que ella vierte en una mañanera, donde Jorge le hace ver de manera puntual lo que es y lo que busca Movimiento Ciudadano. Somos un partido progresista, socialdemócrata, nuestros estatutos, nuestra declaración de principios, nuestro programa de acción lo dice muy claro. Somos un partido que ha venido construyendo causas. Obviamente hoy la dinámica que ha manejado Movimiento Ciudadano en los últimos años es de ir con las personas al frente y las causas como un fondo dentro de nuestra estructura, pero si hablamos de una ideología, somos un partido progresista que ha venido no nada más con un discurso de mercadotecnia política, sino que le sale bien también. Son especialistas, o somos especialistas, ya soy parte de este equipo, pero sin lugar a dudas somos un partido que propone, un partido que ha estado estableciendo una agenda, como tú bien decías, en los temas legislativos, la ley Silla, el tema de las 40 horas laborales, algunos otros temas que han sido polémicos, otros que están todavía detenidos en la congeladora. Nos hemos sido opositores a la mal llamada reforma judicial y a un sinfín de programas. Es ahí a donde se encamina Movimiento Ciudadano, un partido que con el pasar de los años, desde aquellos orígenes de convergencia, diferentes tránsitos que tuvo en la vida política del país, ha vivido transformaciones importantes, pero desde que se convierte en Movimiento Ciudadano se identifica con la bandera socialdemócrata, un partido progresista que va encaminando todas sus acciones y todas sus causas en el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Es ahí donde está Movimiento Ciudadano y hoy somos, tú lo has dicho muy bien, somos una realidad. Creo que en la pasada elección intermedia que se tuvo en Veracruz y en Durango, que tú lo vives de manera muy puntual, Marcos, lo vives, que el Movimiento Ciudadano fue la gran sorpresa, pero bueno, será un tema que analizaremos seguramente un poco más adelante, pero aquí está, Movimiento Ciudadano representando en Zacatecas con la dirigencia estatal de Juan del Real, con nuestro consejo político, pero sobre todo con el liderazgo y bajo la capitanía, bajo el mando de Jorge Álvarez, que hoy es nuestra principal figura aquí en el estado y a nivel nacional. ¿Cómo garantizar que la narrativa que se ha construido en el discurso pueda corresponder con los hechos, con las acciones? A veces hemos escuchado a varios actores del Partido Naranja hablar de una nueva política, hablar de una nueva manera de hacer las cosas, pero alguna vez hemos cuestionado, recordarás cuando estaba aquí Laura Ruelas, cómo hablar de una nueva política con los mismos que en algún momento dado han participado en otros institutos y que desde esa perspectiva pues resulta un poco complicado
que no caigamos en la misma narrativa en la que ha caído Morena, hablar de una nueva forma de hacer las cosas y hacer las cosas con el 90% de quienes militaron en otros institutos políticos. Para ser preciso, llegas al Movimiento Naranja y desapareció toda tu experiencia y tu conocimiento en otras opciones políticas. No, sin lugar a dudas no. ¿Por qué te digo que no? Porque no, primero no puedes borrar el pasado. El pasado es lo que hiciste, lo que te construyó como persona. Yo milité por 22 años en un partido político que es el PRI. El PRI me dio la oportunidad de desarrollarme políticamente y socialmente. Me dio también la oportunidad de ir a buscar el voto popular. Lo obtuve de manera favorable en 2 ocasiones, de manera desfavorable en otras 2 ocasiones. Pero yo creo que el tema, como lo marcas tú, Osvaldo, son los hechos los que han marcado a Movimiento Ciudadano como una alternativa. No somos ni Morena, que cuando que llegan a Morena se santifican, no, venimos a Movimiento Ciudadano a construir. ¿Yo por qué me salgo del PRI? Luego las críticas en las redes sociales es bien interesante ver cómo piensa la gente y lo que te dice es, chapulineaste. No, hay que recordar que yo renuncio al PRI hace más de 2 años y renuncio al PRI porque es un partido que fue el gran constructor del país en cuanto a instituciones y en cuanto a muchos esquemas que fueron favorables durante mucho tiempo en el país, pero en el pasar de los años, más claro, desde la salida de Peña a la actualidad, el partido se desmorona completamente, pierde su ideología, pierde su camino y muchos tomamos la decisión de salirnos de un instituto político que ya no nos representaba, ni en las formas, ni en la ideología, ni cómo se estaba haciendo la política al interior del partido. Por eso decidimos salirnos y decidimos unirnos a un partido político que nos da la oportunidad primero de desarrollarnos personalmente, que nos da la oportunidad también de presentar nuestras ideas, nuestros proyectos. El día de ayer ustedes, bueno, lo han visto estos días, una iniciativa que estoy retando de manera, pues se puede decir indirecta, mi amiga Nani Rock como diputada de esta bancada naranja, la iniciativa que proponemos para eliminar los colores partidistas en el mobiliario urbano y en los espacios públicos de los gobiernos, tanto municipal y estatal. Esto que te lo pongo como un ejemplo, lo acabo de subir. ¿Qué no va a pasar? Pero debemos de buscar, ahorita llego a esa conclusión, pero eso te lo pongo respondiendo a tu pregunta en el sentido de que Movimiento Ciudadano nos da la libertad de construir, nos da la libertad de proponer, de hacer equipo y de hacer una política diferente. No me voy a santificar yo a lo mejor de mis pecados que tuve o de mi accionar como fue en su momento, más bien eso me debe ayudar a reconocer errores y si tuve aciertos favorables, repetirlos y hacerlos más fuertes, ¿no? Entonces, creo que esta dinámica de movimiento, pues en todos los partidos te vas a encontrar en Morena, gente que estuvo en el PRI, gente que estuvo en el PAN, pero hay algo muy interesante. Hay actores políticos que nos unimos a un partido político cuando no hay un proceso electoral. Eso que te habla, que no vienes a buscar un hueso. Yo ahorita soy delegado nacional de Movimiento Ciudadano, no tengo una percepción de recursos, no estoy en la nómina, vengo a construir partido, vengo a ayudarle a Juan del Real a la dirigencia, vengo a hacer partido, a construir el proyecto, a armar un tema, y el tema de las elecciones pues vendrá en 2 años. No es mi interés ahorita en lo particular participar, pero eso pero ya te destaparon. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero el tema es cuando una persona se casa con un proyecto político, en este caso con Movimiento Ciudadano, mucho antes de que haya un proceso electoral, es decir, que vienes a construir y no vienes por un oportunismo político, que es donde se han caído muchos personajes de distintas fracciones, y no digo que también de Movimiento Ciudadano. Quiero darle continuidad a esta pregunta. Venga. A ver, primero, tuve la oportunidad de coincidir tú en funciones de presidente, yo en funciones de diputado, y promover algunas acciones juntos, y sí. Desde esa perspectiva creo que hay, como todo fenómeno, aquí lo he discutido muchas veces porque hay quien se empeña en descalificar todo o en aprobar todo y decir que todo está requete bien. Pues creo que el escrutinio público podrá hablar por ti, pero al final de cuentas creo que hay buena intención, compromiso, y pues ahí están algunas obras que hablan más que cualquier discurso. Sin embargo, mi pregunta es, en esta capacidad que tiene Movimiento Ciudadano de poder lograr una buena campaña de mercadotecnia, hay actores que llegan a ciertas posiciones de representatividad
que a lo mejor no tienen ni el trabajo anterior ni la experiencia necesaria. Digo, hablamos, por ejemplo, de la gente que tienen representando en el Congreso, pues gente con mucha experiencia, tanto nanis como Marco Vinicio. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con algunos municipios en donde tienen regidores y que esos regidores a veces pues no tienen ni la experiencia ni el conocimiento y además sienten que llegaron gracias a su gran trabajo perdiendo de vista pues la ola Maines y desde esa perspectiva, ¿cómo hacer que esa gente pueda aterrizar un proyecto incluso a los intereses de Movimiento un Ciudadano? alcalde detenido también. Esas cosas. ¿Cómo hacer que se reorienten esas posiciones y que alguna gente que se vuela en la función, en la responsabilidad pública, creyendo que solo es su esfuerzo, pues pueda adoptar un programa y llevarlo adelante como lo que ustedes pretenden? Claro. Mira, primero, sin lugar a dudas, en el momento de las elecciones o en el momento de tomar decisiones, pues, en cuanto a perfiles, ya sean hombres o sean mujeres, pero debe ser muy inteligente para que no pase el tema de Apulco. A ver, en Apulco, ustedes saben que es un municipio ingobernable desde hace más de 15 años. ¿Te gusta que Apulco esté en una situación? Y lamentablemente, como Estado, no hablo de como Estado, el gobierno del Estado actual, sino como Estado, como institución, no hemos tomado o no se han tomado las decisiones particulares para evitar este tipo de cosas que pasan en Apulco o que pasaron en Apulco. Que en su momento quien estuvo en la dirigencia del partido reconoció que fue un error haber tomado una decisión de esa naturaleza, a lo mejor por la desesperación de no tener un cuadro y de tener algún perfil que representara la opción política que nosotros encabezamos, se tomaron malas decisiones. Ahí se reconoce el error, lo hizo Marco Vinicio, lo hizo Juan en su momento. Pero también ahí vuelvo al tema de la institución. Como institución estatal, o como Estado, como poderes ejecutivo, legislativo y en los órganos electorales, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo para que este caso no vuelva a suceder? Porque es una realidad que lo que pasó en Apulco lo podemos ver reflejado en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, en diferentes puntos, y no se ha hecho absolutamente nada. No hemos puesto ni las condiciones y no hemos puesto ni los candados necesarios. Pues ahí cuando ustedes que ya han sido candidatos los dos, saben que te piden tu carta de antecedentes no penales. Pues muchos podemos tener no antecedentes penales, pero a lo mejor no tienes carta de antecedentes penales, pero tienes un largo historial por abajo que no te han investigado, que no te han puesto las denuncias oportunas. O acabas prófugo. O acabas prófugo, exactamente. Por ahí hay dos, ¿no? Aquí. Creo que ya hay varios más, pero ahí es un caso, ¿no? O sea, nos pasa Apulco. También con su candidato Enrique Estrada, ¿no? Les pasó que después lo vincularon a proceso y terminó en el PRD. Y otros que están en funciones, que cometen alguna loquera y son prófugos ahorita de la justicia. O sea, ningún partido político está exento. Saludos a toda la gente de Guadalupe. De que pasen este tipo de circunstancias. Entonces, tenemos que poner los candados. Y volviendo a tu pregunta, ¿Los están poniendo? Se tienen que poner, como partido lo tenemos que hacer. ¿Y cómo van con los candados? Pero como Estado y como instituciones, es donde se debe de poner la institución electoral, candados de esa naturaleza, desde un tema, si quieres hablar de un tema de las instituciones de seguridad, ¿cómo vamos a blindar el Estado? Que todos los candidatos de todos los partidos políticos puedan pasar un filtro para que no estén. ¿Será difícil? Seguramente sí. Y ya cada partido, en sus decisiones internas, serán los partícipes de tomar decisiones. Y en lo que le corresponde al partido, ¿qué está haciendo MC con esos candados? A ver, uno, todavía no son los procesos electorales. El proceso electoral, ustedes recordarán que inicia en septiembre del próximo año. Entonces, a lo largo del 2026, los órganos políticos del partido, en este caso la coordinadora estatal, el Consejo Político y la coordinadora nacional, que según los estatutos y cómo se maneja Movimiento Ciudadano, es la que te aprueba todo este tipo de lineamientos, serán los que en su momento, estos lineamientos, estas bases, estas convocatorias, pongan los candados necesarios para que no nos pase lo que ya pasó en Apulco o lo que ha pasado en otros Zacatecas estados tiene de un la asunto República. polémico también, ¿no? ¿Cuál? En la capital, un regidor. Sí, no ha procedido, sí. Es un asunto personal, no es un asunto público, no es por un tema de un acto como servidor público, es un asunto de vecinos. De vecinos. Él deberá aclararlo en su momento, cuál es el procedimiento, si hay un tema jurídico, pues que lo aclare, ¿no? Quien la ha hecho, que la pague, y quien no lo ha hecho, que justifique
cuál es su actuar en esa naturaleza. Y contestando el tema de... Incluso Maínez descartó en la elección pasada investigar a los candidatos de MC en Veracruz y Durango. Cuando se le preguntó por parte de los medios si iba a haber pues, algún filtro, alguna investigación sobre los candidatos de MC, Maínez dijo no vamos a hacer ningún tipo de investigación, le creemos de buena fe a todos nuestros candidatos. Cuando ya le había pasado lo de Apulco como algo chiquito y seguramente en 2-3 lados como le pasa a todos los partidos. No se ven así como que muy preocupados por los filtros, ¿eh? A ver, pero yo te la pongo en tema práctico. ¿Cuántas denuncias hay sobre esos personajes? Porque podemos llegar a hablar, Osvaldo sí, es claro. tal persona, Marco es tal persona, Pepe es tal persona, pero si no hay una denuncia o un procedimiento jurídico penal de las autoridades competentes contra esa persona, pues estamos hablando que puede ser desde un fake news hasta una falsa acusación que es contraproducente. Si ya hay un tema jurídico, una investigación penal o de seguridad, donde los órganos de seguridad e inteligencia en el país detecten que tal personaje no es un personaje que tenga vínculos buenos, pues ahí es donde se deben de poner esos candados para evitar, ¿no? Si no hay una acusación formal o una denuncia formal, va a ser de poca monta lo que se pueda decir. Sí, es imposible ser infalible, ¿no? Yo creo que lo que podemos decir es que se va a trabajar sobre el asunto y ahí la recargamos porque pues, no tienes bolita de cristal para en su momento hacerlo y aparte los actos futuros en su caso, ¿no? Y más por la situación. El caso de Guadalupe. O sea, ¿quién iba a saber que iba a pasar eso de Guadalupe? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, yo podría decir que no tengo elementos para... No tengo pruebas, pero no tenía dudas. Pero yo podría decirte muchas cosas. Oye, pero más allá de candidatos que puedan ser, digamos, que puedan cometer algún delito, también MC ha llegado a la polémica con algunas candidaturas donde parece ser que buscan más candidatos populares que candidatos idóneos, como un caso, digamos, uno de los más llamativos del país, el de Roberto Palazuelos, que por cierto encabeza las encuestas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿En Quintana Roo? En Quintana Roo, pero no sabemos si tenga la menor idea de cómo gobernar un estado, y vaya que mira, hay ejemplos en Morena de cuando llegan gobernadores que no saben cómo gobernar un estado. Ahí está mi ídolo futbolísticamente ahí está Cuauhtémoc, ¿no? Blanco, por ejemplo. Que ha sido una gran decepción. Pero también arropar candidatos por popularidad y no por capacidad puede llegar a ser un error muy caro en la política y sobre todo en la vida de las personas, ¿no, Pepe? A ver, creo que el país no está ahorita para ocurrencias. Sin lugar a dudas, yo por ejemplo no estoy a favor del tema de Roberto Palazuelos. Cuando hace algunos años se lanzó como por primera vez, el partido rectifica y no lo ponen como candidato. Acuérdense que entró el doctor Pesch, si no mal me equivoco. Entonces, pero hay otros personajes que te pueden sumar de manera muy interesante, aunque sean atletas de alto rendimiento. Tenemos a Paola Longoria, hoy diputada federal de Movimiento Ciudadano, que es una atleta de alto rendimiento, que ha sido campeona mundial de racquetball, que está haciendo su trabajo, que es de San Luis Potosí, que puede ser un aspirante muy fuerte al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano. Pero también tenemos otros cuadros, hablamos luego de los polémicos, pero ¿qué tal te parece que estuvo aquí hace algunos días en Zacatecas Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia de la República, una mujer con una claridad mental y una visión de estado muy importante en temas muy polémicos, que es la actual defensora de las 40 horas laborales? Hay algunos temas a favor, otros en contra, tú lo ves a lo mejor como un tema empresarial o las empresas lo ven en esa naturaleza y tenemos cuadros muy interesantes. Me gustó mucho una crítica que hiciste tú, Marcos, en tus redes sociales con la guerra de informes que tuvimos hace un par de semanas y tú decías, la que más informó fue Amalia García, ¿no? Porque fue un informe muy puntual, estuve presente y no fue tanto un tema de un movimiento o un destape, aparte Amalia ya no lo puede hacer, ¿no? Pero esos son los perfiles que podemos sumarle, son perfiles que vienen a contribuir de manera favorable y sí, habrá otros perfiles que a lo mejor sean polémicos, otros que no, y el caso más claro, fíjate que ahí lo pongo por el tema que puede venir o las decisiones que se van a tomar más adelante, yo lo veo, lo viviste tú en primera instancia, a lo mejor un poco retirado, pero estabas ahí cerca de Durango, el caso de Pancho Franco. Pancho Franco fue el candidato de Movimiento Ciudadano en la capital de Durango, Durango capital. 15 días antes de iniciar, no teníamos candidato porque el candidato que estaba se cayó por diferentes circunstancias. ¿Violencia? Sí, un tema personal, familiar. Decide el partido no ponerlo, tenía un tema jurídico el que cumplir. Ahí se puede decir, es un filtro, lo sacan, no va de candidato. Pues ¿a quién ponemos en la urgencia? Ponen a Pancho Franco. Un cuate que estaba en la Ciudad de México, trabajando desde la Coordinadora Nacional, en el equipo de Jorge,
muy atento, un buen chavo, joven, hacen una campaña de mercadotecnia muy interesante. Hizo un Maines. Se puede decir que hizo un Maines. ¿Y qué pasa en el resultado electoral? Le decía, me gustaba mucho a mí lo que utilizaba, era el feo, el malo y el franco. Él era el Franco por su apellido, que es Pancho Franco. ¿Y qué pasa en el resultado electoral? Obviamente sin alianzas, Movimiento Ciudadano es el partido que más votos lleva a la jornada electoral. Gana el PRI y el PAN por el tema de la alianza. Si no hubiera habido alianzas, como no lo hubo en Veracruz, Pancho Franco hoy sería el presidente municipal, cuando Movimiento Ciudadano en ese entonces, tú a lo mejor que sabes muy bien en temas de estadísticas y de números, no le daba ni el cuarto lugar, ¿no? Estaba primero el PRI, luego el PAN, luego Morena, y luego Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano queda en primer lugar, luego el PRI y el PAN, pero obviamente con la conjunción de los votos de alianza le dan el triunfo a esta coalición formada. Entonces, ese es un ejemplo muy claro que creo que no se ha identificado, que el movimiento lo trae muy identificado, que perfiles que a lo mejor tienen una experiencia política, no tiene nada de malo que tú fuiste de un partido y hoy estás en otra representación, pero si eres congruente, si hablas con claridad y si le ofreces a la ciudadanía resultados y un trabajo importante, creo que la ciudadanía te puede dar los votos necesarios para asumir el puesto de elección popular que quieras. No, creo que el tema de Pancho Franco es un tema muy interesante que lo vamos a ver replicado en los próximos meses en Movimiento Ciudadano. El próximo año creo que nada más Coahuila tendrá elecciones intermedias, pero prácticamente todos estaremos preparándonos para las elecciones que tendrá el país en el 2027. Oye, Pepe, ¿y es mejor, digamos, en la vida política del partido para MC, es mejor ir sin alianzas? Sin lugar a dudas se ha demostrado en la narrativa y se ha demostrado en la acción. Te lo pongo como el ejemplo más claro. Quitamos Durango, porque Durango sí hubo alianzas, el tema de Veracruz. Para mí, lo he platicado con muchos actores, no es un tema que haya sido un análisis personal, sino un análisis que me comentan, lo analizo personalmente y creo que dan en el punto. El tema de Veracruz fue un laboratorio político, la campaña de Veracruz. ¿Por qué fue un laboratorio político? Porque Veracruz como estado sí te da una representación nacional en cuanto a porcentajes de votos de lo que puede ser el país a nivel nacional. O sea, la representación que tiene Zacatecas creo que es del 1%, ¿no? Y Veracruz debe andar por arriba del 8, 10%, por ahí más o menos. Un estado, tú lo conoces perfecto, tienen ustedes como organización una presencia también importante por allá. Y en Veracruz ningún partido va en elección, ni Morena, ni el Verde, ni el PT, ninguno. ¿Y ahí qué pasa? Morena obviamente es el partido en el gobierno, no nada más el gobierno federal, también el gobierno del estado, llevan una gran mayoría, pero la gran sorpresa ahí es Movimiento Ciudadano. Se demuestra que sin alianzas Movimiento Ciudadano supera al PAN y al PRI, y el PAN queda en tercero y el PRI prácticamente se desfonda en todo el estado. Y es posible ganar y no solo crecer en estados como Zacatecas, porque en 2 años tenemos proceso. Sin alianzas se puede ganar, pero se puede crecer, y ya lo ha demostrado MC. Pero la mayoría de las veces crece sin ganar. Se puede también ganar Zacatecas sin una alianza opositora. Con cuadros competitivos, sin lugar a dudas. ¿Qué ha pasado, Marcos? Muchos, creo, desde mi óptica, muchos podrán discutirlo de manera contraria, la dinámica y la cultura con la que hemos crecido en Zacatecas nos ha marcado que Zacatecas hay cambios de gobierno cuando hay movimientos sociales. Llámese en el 98 y llámese en el 2010. Uno encabezado por Ricardo Monreal y otro encabezado por Miguel Alonso. Son movimientos que generaron por malos gobiernos, por decisiones polémicas que estuvieron fuera del escenario estatal y se fueron al nacional, pero creo que Zacatecas está hoy en otro nivel, o estamos en otro crecimiento, que si presentas un proyecto claro de Estado, si presentas un candidato atractivo, como lo puede ser Jorge Álvarez Maínez, aquí al interior de Zacatecas, Jorge puede ser, y me decían es que el Movimiento Ciudadano, con el tema del destape, no tenía otros candidatos, por eso te subieron. Dije, espérate, nuestro principal cuadro a nivel nacional y a nivel local se llama Jorge Álvarez Maínez. Él tomará su decisión en su momento si se viene a competir Zacatecas o se queda en el plano nacional, que es en el que está ahorita. Pero a partir de Jorge tenemos que armar ese proyecto político que le dé a Movimiento Ciudadano la posibilidad no solamente de gobernar 2 municipios, que es lo que tenemos ahorita, y tener 2 diputados locales, sino hablar de gobernar el estado con un candidato o candidata que sean atractivos para el electorado, pero sin proyectos personales, sino un proyecto de estado que podamos hablar de la resolución de temas del campo, de algunas situaciones. Pero bueno, nos queda muy buen tema para construir ese proyecto, esa dinámica. Lo que sí, y va a pasar
ustedes lo traen muy registrado, en el 2010, cuando Miguel Alonso es candidato a gobernador, muchos actores de otros partidos políticos no necesariamente se afiliaron al PRI, se sumaron al PRI o se suman a Miguel Alonso como un candidato muy competitivo que al final de cuentas recupera el Estado, pero muchos no se afiliaron al PRI, siguieron en sus corrientes políticas y desde ahí se hicieron los acuerdos políticos para que tuvieran una representación sin una militancia del PRI. Creo que hoy puede pasar un escenario similar, si Movimiento Ciudadano sale ante el electorado con una plataforma electoral muy sólida, con un proyecto nacional importante, que a fin de cuentas no estamos pensando nosotros como partido en el 2027, también estamos ya pensando en el 2030, porque vamos a ir por todo la candidatura a la presidencia de la República. Hoy Movimiento Ciudadano, les puedo decir que es el único partido político, hasta quitando Morena, que ya está hablando de 3 posibles candidatos a la elección presidencial. Uno es Jorge Álvarez Maínez, el otro es Samuel García y el otro es Luis Donaldo Colosio. Hoy Movimiento ya presenta sus cartas, o quienes pueden ser sus cartas para el 2030, e ir a buscar desde ahorita un proyecto nacional que enriquezca y que le cambie esta sintonía al país. Entonces, eso es lo que es Movimiento Ciudadano ahorita. Proyectos no personalistas, pero sí proyectos de equipo que buscamos darle una fisonomía diferente al Estado. Descartada en absoluto las alianzas. Ayer veía a Jorge que hablaba en el Estado de México de que era inviable transitar con el PAN, bueno, no hablamos del PRI, han renegado. Me queda claro que con el PRI la puerta está más que cerrada. De hecho, hasta para mí sería ilógico ir en alianza con el PRI cuando me salgo de ahí por decisiones que no... Donde hubo fuego, Pepe, donde hubo fuego. Bueno, a ver, siempre va a haber el aprecio, ¿no? Pero te sales de un partido para ir en alianza, de hecho es definitivo que con el PRI no va a haber alianza, pudiera con el PAN, creo que no se ha descartado del todo, pero hoy la narrativa en el 2025 que presenta Movimiento Ciudadano es ir no en alianzas. Nuestra narrativa y las decisiones que ha tomado el Consejo Político desde el líder moral Dante Delgado ha sido ir solos, construir solos, y el tiempo le está dando la razón, como bien lo dice Dante. Pero una política así no favorece al partido oficial. O sea, a veces pareciera un acto de consistencia ideológica, pero al final de cuentas, si olvidamos una maquinaria que aprendió y superó con creces las políticas corporativas del PRI, que hoy se opera a través de los programas sociales, y desde esa óptica la posibilidad de ir en alianza, una gran alianza, por ejemplo aquí en Zacatecas, podría ser la posibilidad de alternancia con el partido Guinda, y al ustedes negarse a eso, ¿no hacen comparsa con Morena? Fíjate que es muy interesante lo que preguntas, pero creo que quien nos lo pudiera responder de una mejor manera es alguien de Acción Nacional. A Acción Nacional le ha convenido ir en alianza con el PRI. Aquí tenemos un experto en estadísticas y en encuestas. Por lo que dice el PAN recientemente en su relanzamiento como partido, creo que han visto más negativos de ir con el PRI en alianza. Pues dicen un poquito de mentiras, porque no hay que perder de vista que el candidato a la jefatura de gobierno y el candidato a la presidencia era del PAN. O sea, no creo que sea un problema que tenga que ver con su coalición. Ellos pusieron el candidato. El discurso es que les afecta ir con el PRI. O sea, los candidatos eran de ellos y les afectó. No comparto mucho esa visión. Esa era una decisión política más que estadística. Claro, habría que ver en concreto. Números, resulta algo curioso, un poquito adelantándose, resulta algo curioso que haya pasado una crítica severísima del régimen como Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y ahora hay un rompimiento. Híjole, está curiosito ese asunto, ¿no? Habría que estudiarlo con cuidadito, sí, pero sí. yo no tengo claro ese problema. Es ver números y ver cómo se está comportando el electorado de ellos, ¿no? Es una decisión. A nosotros como partido, nuestra narrativa y nuestra estrategia política ha sido más conveniente. Ahí están los casos más claros. Nos vamos a la elección intermedia más reciente, que fue la de Veracruz y Durango. Ahí nos demuestra que el ir solos, con una estrategia política sola, nos dio mejores resultados que la alianza PRI y PAN en ciertos lugares, ¿no? Ya obviamente ya si se juntan, ya se genera una condición totalmente diferente, ¿no? Pero a ver, de Durango de no tener ni el 5%, yo creo que el 4% en un momento, Movimiento Ciudadano se vuelve muy atractivo ya para el electorado en Durango. Capitaliza todo lo que deja suelto el PAN
en el momento de los negativos por la alianza con el PRI. Y pregúntale al panista de abajo si le conviene ir en alianza con el PRI. Yo creo que ahí vamos a tener la mejor Hay una respuesta. alianza con Pero ustedes, ¿no? De hecho, la alianza en En Durango, el- la del PAN-PRI, ya no traía los logos de PAN y PRI. Ujú. Ya solo se llamaba Unidad y Grandeza y los logos Candidatura estaban común. chiquitititititos. Alianza Movimiento Ciudadano fue en el 2018, si no mal me equivoco, con Con Ricardo PRD. Anaya. Con Con Anaya. Ricardo Anaya, PAN, PRD y Y MC. MC, con Ricardo Anaya a la Que presidencia. por ahí dijo Anaya que lo saboteó también el PRI, por cierto. Pues, que Pues hace sí, ha sido una declaración, Pepe, pero bueno, ya son decisiones de ellos, ¿no? Te vas del PRI, pero luego regresas, no al PRI, pero sí a apoyar a un priista, a ganar la presidencia municipal de Fresnillo. ¿Y ahí cómo estuvo? ¿Qué? O sea, me voy, pero no me voy, y luego lo apoyaste a ganar, pero pues luego se pelearon. ¿Ahí qué pasó con Cabo? No, a ver, creo que no es el tema ya de hablar de personas, sino de, Bueno, ¿qué pasó ahí? de causas. Te lo voy a explicar. Con la causa. Te voy a explicar muy fácil. Yo renuncié en el 2023 al partido, tenía 2 años de haber renunciado, bueno, ya tengo 2 años, tenía 1 año y medio de haber renunciado en aquel momento, y regresé a ayudarle a quien yo consideraba un gran amigo que después de asumir el poder, pues no fue corresponsable con las personas que le ayudamos, y no hablo de que es ilógico que yo quisiera un puesto en la presidencia municipal, creo que me quiero un tantito para no regresar, si ya fui alcalde y ser empleado del alcalde, creo que Mira, si hay exalcaldes trabajando en la presidencia, es un poco complicado, ¿no? ¿De Cada dónde? quien tiene... Saludos a mi compadre Gilberto Débora, que está ahí. Cada en quien Fresnillo. tiene su visión, pero yo en lo particular no comparto esa visión, ¿no? Entonces, ahí se rompe el asunto. Yo creo que primero hay que ser agradecido con gente, con los que te ayudaron, dar la cara, y gente que te pueda ofrecer resultados. Ya nos hemos dado cuenta que hoy nadie defiende al alcalde. ¿Y qué pasa en las transiciones en Fresnillo? Yo recuerdo cuando tú eres electo presidente, una de las primeras cosas que pasó es que tú tienes un rompimiento con Gilberto Débora, que también pues, es tu amigo, tu compadre, que ya son amigos otra vez. Tienes un rompimiento, y ahora en la transición de Jabo, también hay un rompimiento, pero en las intermedias también Saúl tuvo un rompimiento con gente muy cercana a sus equipos. ¿Qué pasa en las transiciones de Fresnillo, donde regularmente los primeros círculos que ganan no son los que llegan al gobierno? No te podría decir un tema, cada relación es muy diferente, de cómo recibes una administración, a lo que te dicen, cómo lo vas a recibir, es muy diferente. Creo que debe haber siempre claridad. Mira, por ejemplo, te la pongo en un caso muy concreto, cuando hacemos la transición de mi salida a la entrada de Saúl, yo fui muy claro con Saúl y le dije cuáles eran los problemas, qué habían obras, cuánto se iba a quedar en cuentas bancarias para que él pudiera arrancar, cuántas obras iban a quedar por licitar. Me acuerdo perfecto, en una reunión que tuvimos ya él como alcalde electo, le di una relación en el Garden, nos juntamos a desayunar, le dije, mira, esta va a ser una situación que te vas a encontrar, te voy a dejar tantas obras licitadas, te voy a dejar tantas obras por licitar. Creo que ese debe ser el punto de claridad de los gobiernos, de ofrecer del gobierno saliente al gobierno entrante una claridad importante de los recursos y de todo lo que recibes, ¿no? Porque luego llegas, quieras o no, con una parte de desconocimiento y recibes un municipio que no era como te lo pintaron, ¿no? ¿Y cómo ves las condiciones para que en lo local, porque en lo nacional CMC tiene un proyecto claro, tiene líneas tanto discursivas como de trabajo muy elaboradas, pero en lo local, MC, ¿cómo puede trabajar Zacatecas más allá del discurso? ¿Qué es lo que MC puede ofrecer a Zacatecas como diferente a lo que ya tiene la 4T o la nueva gobernanza o lo que en su momento fue el PRI? A ver, primero estamos ahorita construyendo nuestros temas internos. Están ahorita viendo a ver qué podemos ofrecer. No. A ver, estamos primero trabajando en el tema de la construcción interna del partido. Estamos armando las coordinadoras municipales, en muchos municipios no había. Queremos que ¿Cuántas tienen? Debe haber ahorita cerca de 40, más o menos. Pues No, ese dato lo pudiera hablar un poco más con más claridad Juan, que es el responsable de ese tema. Saúl Monreal fue alguna vez dirigente de MC, Saúl ¿verdad? fue dirigente de MC, Ricardo fue también diputado federal de Movimiento Ciudadano, pero esa lo... Hay ruta. No, acá no, ya lo dijo Jorge muy bien otra vez, ¿no? Acá estamos muy bien sin ellos, no son bienvenidos nuevamente, entonces aquí estamos construyendo partido desde lo local, estamos construyendo desde los municipios, en Melchor Ocampo, en Villanueva, en Villa García, fortaleciendo a nuestros alcaldes, a Yoali, en Santa María, y es lo que estamos haciendo. Ya se nombraron las coordinadoras municipales en los municipios más importantes, ayer se aprobó creo que la de Valparaíso,
falta Sombrerete, faltan algunos otros municipios, prácticamente ya estaremos entrando en otros temas. Fresnillo también ya está, Zacatecas, Guadalupe, vamos a Melchor Ocampo, Villanueva está también aprobada. Entonces es el trabajo interno que estamos haciendo, el trabajo de estructuras, el trabajo de bases, el territorio, y ya después saldremos al electorado en su momento, cuando sean los tiempos y cuando el tema electoral lo permita, de salir a discutir ya el proyecto que tiene Zacatecas. Pero a fin de cuentas no estamos haciendo politiquería, estamos proponiendo y estamos construyendo desde nuestras bancadas naranjas, estamos dándole seguimiento a nuestros municipios naranjas, y vamos construyendo poco a poco este proyecto que buscará en el 2027 ser una alternativa viable para las zacatecanas y los zacatecanos. ¿Cuántos regidores tienen? Son 40 en todo el estado. ¿Están en el territorio? Algunos sí, algunos no. Tú lo decías hace rato de manera muy precisa. Muchos, cuando toman una posición en algún cargo de elección popular o en algún cargo ejecutivo, como que se distraen pues de ir al territorio y se enfocan en algunas otras actividades, pero bueno, las redes. Hay que encauzar muchas Algunos de las veces, en las redes. hay que encauzar esos proyectos y buscar pues lo que sea más favorable para A ver cómo formulo esta pregunta, no te queremos perjudicar, pero bueno, vino Jorge, habló de los posibles y en ese sentido tú apareces entre los mencionados. ¿Qué está haciendo Pepe en relación a ese planteamiento que hizo Jorge? Y así formulo la pregunta porque sí, para no decir a mí que me sancionó el Instituto Electoral, no, el tribunal, después de la elección, después de pasar la elección, porque en una entrevista dije que sí. Entonces... Pues mira, primero agradecido con Jorge, lo platicaba con Marcos un día ahí por mensaje. Tenía, Osvaldo, tú recordarás, fuera del escenario político 7 años, desde que salí de la presidencia, tuve participaciones más discretas, como el año pasado en ayudar para que se ganara el municipio de Fresnillo y en algunos otros temas más de carácter nacional, y el integrar Movimiento Ciudadano a través de invitación expresa de Jorge, venirnos a sumar a partir de enero como delegado nacional, que hoy es la responsabilidad que tengo de hacer política, de tocar las puertas de los militantes, buscar más adeptos y más cuadros que se quieran incorporar a este movimiento, y que Jorge, una figura nacional, candidato a la presidencia de la República, te ponga en esta mesa o en este tema de discusiones de aspirantes. Bueno, primero me llena de orgullo, le agradezco que confíe en mí, pero falta muchísimo tiempo. Uno, tengo los pies bien puestos en la tierra, ni me la creo, ni es un tema que esté pensando en el 2027. Hoy creo que es entregar buenas cuentas como delegado nacional, construir, y si se abre la puerta, falta mucho, no hay convocatorias, no hay proceso electoral, tenemos un candidato, si lo quieres hablar como candidato, tenemos un aspirante, creo que podrá quedar mejor esa palabra, el cuadro número 1 de MC en Zacatecas se llama Jorge Álvarez Maínez, y él tomará su decisión en su momento, si su decisión es... Pero MC sueña con un candidato fresnillense, ¿no? Pues vamos a ver si cuál es el planteamiento. No, Jorge no es fresnillense. Pero es guadalupano, entonces creo que pudiera ser nuestro candidato más competitivo es Jorge, hay que hablar de Jorge, es el que está, una candidata competitiva, una mujer que tenemos en las filas, es Ana María Romo Fonseca, y de otros personajes no podemos hablar hasta que vengan y hasta que digan, pues yo quiero estar en MC. Hasta que se pongan la camiseta Movimiento Ciudadano, ¿no? Creo que Movimiento Ciudadano, por lo que conozco la ideología, cómo ha trabajado Dante Delgado, que ahorita está un poco retirado por temas de salud, pero a fin de cuentas está al pendiente del partido, con la dirigencia y la mano y la capitanía de Jorge, quien se casa con Movimiento Ciudadano, no por un interés político, un interés de participar, sino coyuntural, con un interés de construir un proyecto de nación o un proyecto ciudadano, en este caso del Movimiento Ciudadano, creo que el Movimiento Ciudadano se va a casar con él o con ella. Entonces, las puertas están abiertas. Si Osvaldo Ávila se quiere sumar a Movimiento Ciudadano, si Marcos Saucedo se quieren sumar, están abiertas. Vamos construyendo ideología, vamos construyendo proyectos sociales, vamos construyendo proyectos que le den otra visión al Estado, ¿no? Yo creo que es desde ahorita que los zacatecanos vayamos analizando cuál es el futuro que nos espera Zacatecas. Si seguimos en la misma dinámica de que Zacatecas hoy está bien,
pues bueno, yo creo que lo dudo de que Zacatecas hoy tenga un buen desarrollo económico, que tenga índices de seguridad apropiados, que el campo esté atendido, que los programas sociales sean destinados a quien realmente debería de serlo, pues que se siga la misma dinámica, ¿no? Pero como vemos que no está así la situación, tenemos que plantear nosotros una alternativa diferente como Movimiento Ciudadano para encarar las elecciones venideras, ¿no? Bueno, y similar a la propuesta de las 40 horas laborales, pues nosotros nada más teníamos 40 minutos de entrevista. Pepe, te agradecemos mucho No, al habernos contrario. acompañado en Quinto Poder. Osvaldo Ávila Tiscareño, muchas gracias. Yo soy Marcos Saucedo. Pepe, un último comentario aquí para... Agradecerles como siempre, aquí estamos trabajando con el partido, de la mano de nuestro coordinador estatal, Juan del Real, de la mano de nuestro coordinador nacional y como siempre con la oportunidad de venir aquí a debatir, a discutir temas interesantes y muy agradecido con ustedes. Pepe, muchas gracias. Yo soy Marcos Saucedo. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches a todos. Salen 15 días. El lunes sale la que vamos a grabar ahorita. A la que llegas tarde. Mándame un mensaje.